Hola, soy Julia Funes Palacios y voy a leer un capítulo escrito por Karina Trivisono para el libro Maestras Argentinas. Daniela Cintia Sparvoli. Entre la condición de mujer y la precarización de la ruralidad. A la memoria de Marta Ferreira. Si estuviese viva, tendría 44 años y ya hace 17 que la asesinaron. Daniela Cintia Sparvoli nació el 8 de marzo de 1976 en Correa, provincia de Santa Fe. Estudió en la escuela número 260 José Pedroni de Correa y se recibió de maestra en el Instituto Superior del Profesorado número 5 Perito Moreno de la ciudad de Cañada de Gómez. Las amigas de la barra dicen que era una amiga de fierro, que siempre estaba en las buenas y en las malas. Daniela viajaba 80 kilómetros diariamente desde Carcarañá, ciudad en la que residía, hasta el ser número 282 de Loma Partida de Villa Eloísa. Viajaba a dedo, porque su salario de 368 pesos no le permitía hacerlo de otra manera. El 12 de mayo de 2003, Juan Pablo Carrascal la llevó en su vehículo, la violó y la estranguló. Este femicidio desnudó la ausencia de políticas públicas en relación a la docencia rural e impactó en el colectivo docente que tomó las calles para reclamar justicia y mejores condiciones laborales en la educación rural. El 13 de mayo de 2004, se realizó el acto de imposición del nombre Daniela Sparvoli a la sede del departamento Iriondo de Amsafé, ubicada en Rivadavia al 800 en Cañada de Gómez, una ciudad de 30.000 habitantes. Había pasado un año del femicidio de la maestra rural y permanecía impune. Junto a Marta Ferreira, madre de Daniela, el esposo y el hermano de la maestra, unos 300 trabajadores de la educación exigían justicia y marchaban hasta los tribunales cañadenses. El lema era Daniela presente, por Daniela justicia. El docente de Ricardo García dijo entonces: vivimos en una sociedad hipócrita porque decimos que queremos a los docentes y los hacemos trabajar en condiciones indignas. Quien hoy pase por el frente de esta casa entenderá que su nombre corresponde a una maestra que fue víctima por cumplir con su trabajo. La crónica de aquellos días la cuenta Adriana Rita Pena, delegada departamental interina de Amsafé Iriondo en ese momento. La tarde del 13 de mayo de 2003, los bomberos y la policía de Cañada de Gómez encontraron muerta a Daniela Sparvoli en el camino de Bustinza. Había desaparecido desde el día anterior. Nunca había vuelto de su trabajo. Su cuerpo violado mostraba signos de ensañamiento. La noticia conmocionó al sindicato que emprendió desde esa tarde una lucha que encabezó la madre de Daniela. Les delegades de Amsafé consideraron que la cuestión era estrictamente sindical porque la maestra había sido asesinada in itinere, es decir, regresando de la escuela a su casa. Adriana Pena cuenta: en lo primero que pensamos fue en reclamar todo lo que correspondía por ley ante su desaparición, a través de nuestros abogados. Eso incluía la posibilidad de considerar la desaparición como accidente de trabajo. El profesional actuante fue el doctor Miguel Dinolfo, quien se desempeñaba como abogado en nuestra delegación desde hacía pocos meses. La precarización laboral de los docentes rurales también era una cuestión sindical. Adriana es clara en ese sentido y afirma: era algo usual en esos tiempos hacer dedo y nadie pensaba que algo pudiera sucederle a una maestra cuando lo frecuente era la solidaridad de los vecinos que circulaban por estos pagos. Nunca hasta ese momento se había pensado que algo malo podía suceder por hacerlo. Por eso el impacto fue mayor. Sentíamos, como todas las maestras rurales en ese momento, que había un estado ausente que no la había protegido a Daniela, porque el tema de no contar con ningún transporte que no fuese su auto particular la obligaba a hacer dedo. Tanto el Ministerio de Educación como la Justicia no actuaban. Habían reconocido la deuda de haberes a los familiares de Daniela, pero no reconocían el accidente laboral. La investigación del crimen estaba en manos de la jurisdicción local de Cañada de Gómez. Muchos fueron los que testimoniaron y muchas fueron las contradicciones entre los testigues.
Las marchas de silencio se constituyeron en el medio de lucha frente a los poderes que pretendían asegurarse la impunidad. Las marchas de silencio como instrumento de movilización popular en Argentina se instituyeron con el femicidio de María Soledad Morales en Catamarca en 1990. La impulsaron las compañeras de colegio de María Soledad y Marta Peloni, directora del colegio, esto es, mujeres movilizándose por el crimen de otra mujer. El sindicato docente, compuesto mayoritariamente por mujeres, lo hizo también por Daniela, acompañando a su madre. Las primeras marchas se hicieron por Correa por la tardecita, y aunque había gran participación de la comunidad y de las maestras rurales compañeras de Daniela, no tenían gran repercusión. Entonces, el grupo organizador decidió realizarlas todos los meses en Cañada. Pasaban frente a la jefatura de la policía y los tribunales de la ciudad. A partir del mes de agosto de 2003, se realizaban mensualmente, cada día 12, con la organización a cargo de AMSAFE, lo que suponía desde fijar el recorrido hasta la gestión de las autorizaciones para cortar el tránsito y del acompañamiento de inspectores municipales para evitar accidentes. En los comienzos, las marchas eran importantes en número por la gran conmoción que el hecho había generado en la comunidad. Fue por intermedio de la Comisión de Derechos Humanos de Cañada que en 2005 Marta Peloni acompañó una de las marchas y fue multitudinaria. Docentes de toda la provincia marcharon y se estimó que el número de concurrentes llegó a 5.000. Esta marcha trascendió los medios locales, fue cubierta por multimedios rosarinos y provinciales. A la manera de una fotografía quedó grabada en la memoria de las maestras ese caminar por las calles de Cañada, portando consignas como Daniela presente, justicia por Daniela o justicia ausente. Alicia Dottori narra hoy: cuando iba a las marchas siempre pensaba que ese camino que hacía Daniela era el mismo que había hecho yo tantas veces desde Totoras en la época de la residencia. Fue un cimbronazo para mí, lo de Daniela, porque se trataba de alguien de tu territorio y yo había hecho dedo para llegar a la escuela hasta embarazada. En una oportunidad en que estaba con otra compañera, nos paró una chata tipo furgón que venía del norte con 2 hombres. En el trayecto se reían diciendo que no iban a parar para dejarnos donde les habíamos pedido, sino que iban a seguir hasta Buenos Aires. Esas cosas te generaban angustia, pero una no era realmente consciente de la exposición porque lo que querías era llegar a tu casa o a la escuela. María Gabriela Giaché, por su parte, recuerda: no era fácil movilizar a las maestras en ese entonces, pero el caso de Daniela fue distinto, porque el gremio empezó a convocar y a convocar todo el tiempo y logramos movilizar siempre a más docentes de otros pueblos que de la propia Cañada de Gómez, siempre más mujeres que varones y siempre con guardapolvo. Había que sacar esa idea de que era algo privado y que tenía ella relación con su asesino. No era fácil luchar contra esos prejuicios. Eso de que se lo había buscado, que andaba en algo raro, siempre se la quiso desprestigiar, aún entre los mismos docentes, y por eso el trabajo del sindicato. Adriana Pena señala: en lo personal hay un antes y un después respecto a involucrarme en la petición de justicia, porque nunca me había sentido tan afectada y no podía comprender cómo se podía seguir viviendo en un lugar donde posiblemente conviviésemos con él o los responsables de un hecho tan brutal y seguir teniendo una vida normal siendo mujeres, hijas, madres, abuelas, sin pensar que a cualquiera de nosotras podía sucedernos algo similar. Eso me empujaba a continuar la búsqueda de verdad y justicia. El miedo y los prejuicios machistas fueron utilizados por los poderes en juego para desmovilizar a la sociedad. Marta Ferreira, madre de Daniela, acusaba directamente a los poderes político y judicial de la provincia de encubrir a los asesinos por tener relaciones con ellos. Ella misma, en un reportaje que le hiciera Sonia Tesa para el diario Rosario 12 durante el año 2012, denunció públicamente al presidente comunal de Correa por amenazar con retirarles los planes sociales a los vecinos si concurrían a las marchas. El accionar policial estaba centrado en intimidar al sindicato por la realización de las marchas y su recorrido. Llegaron amenazas anónimas a la sede de AMSAFE y también a muchas escuelas. Haga patria, mate un maestro.
decía un cartel con letras recortadas de revistas arrojado en la sede sindical. El clima de las marchas también inspiraba miedo. Según recuerda Giaché, parecía la época de la dictadura. Sabíamos que nos vigilaban, que había infiltrados. Los comercios y los tribunales bajaban las persianas al paso de los manifestantes en una mezcla de rechazo y respeto. Había reacciones diversas en la sociedad de Cañada de Gómez, sectores indiferentes, otros atemorizados y avergonzados, y los que directamente tildaban de locas a las maestras que marchaban porque defendían a otra loca, que tenía una dudosa moral y que se la había buscado su muerte hasta con la vestimenta que llevaba. Distintos sectores, inclusive algunos medios periodísticos, acusaron al sindicato por denunciar, exponer y visibilizar un crimen que hubieran preferido mantener en un ámbito de lo individual y privado. La justicia patriarcal le tomaba testimonio a una amiga de Daniela y un exnovio sobre la vida sexual de la víctima y lo dejaba asentado en el expediente de la causa que estaba a cargo de la jueza de instrucción Ana María Bardone. Los discursos periodísticos hegemónicos tildaban a Daniela de enamoradiza. En esos años todavía no se utilizaba la categoría femicidio para nombrar a los crímenes contra las mujeres por su condición de serlo, tampoco el concepto de patriarcado estaba difundido. Aún así, la praxis feminista del colectivo docente se sustentaba en ellos. Hoy podemos escribir sobre Daniela Sparvoli echando mano a teorías que enriquecen la perspectiva. La feminista Kate Millett, en Teoría de la Política Sexual del año 1970, asegura: el sexo es una categoría social impregnada de política, reviste un cariz político que las más de las veces puede pasar desapercibido. La política define las relaciones que el poder de los grupos dirigentes despliega con el fin de mantener el control sobre los dominados. La esfera privada y personal no es ajena a la política, pues justo en ese espacio de lo personal es donde se desarrollan las relaciones de dominación más fundamentales y primarias, las que dan soporte al resto de los poderes patriarcales. Lo personal es político, será la conclusión de Millett, hoy hecha consigna. El concepto de patriarcado designa un sistema de dominación económica, política y cultural hereditario en la línea de los varones, común a todas las civilizaciones a lo largo de la historia. Las mujeres en este sistema conforman una casta oprimida, obligada al cuidado del hogar y a la crianza de les hijes. Las diferencias biológicas entre mujeres y hombres se naturalizan como desigualdad de género con claras desventajas para las mujeres. Esta desigualdad en los géneros, dice Carol Patman en El contrato sexual, les permite a los varones regular el acceso sexual a los cuerpos de las mujeres. Son los dueños de los cuerpos y ese concepto de dueñidad o señorío, desarrollado por Rita Segato, es pluriclasista. Son dueños los ricos por su poderío económico y también los pobres por ese pacto entre varones. Existe, dice Segato, una suerte de hermandad que responde al mismo mandato de masculinidad, los así llamados cofrades. Una red que articula a miembros de la élite económica, de la administración pública, de la justicia, para quienes la mujer es una presa. En ella se da un pacto de semen, un pacto de sangre en la sangre de la víctima, que sella la lealtad del grupo. ¿Por qué seños se ensañaron con ella?, preguntó en una carta un niño que había sido alumno de Daniela. Esa pregunta plantea el uso, abuso y descarte que hacen los varones con el cuerpo de las mujeres. ¿Cuántas veces los medios de comunicación dicen el cuerpo fue descartado? Mujeres utilizadas como objetos sexuales y luego desechadas como basura. Como sostiene Mariana Carvajal, la pedagogía cruel patriarcal infunde en muchos varones la enseñanza de que las mujeres están disponibles para sus deseos porque nacieron y crecieron para ser consumidas. La violencia femicida se ensaña con ellas y al ataque sexual, como señala Rita Segato, ya no alcanza porque también torturan, mutilan y destruyen los cuerpos. Existe un código de sadismo diferente con las mujeres. Tanto en vida como después de muertas, las marcas en sus cuerpos remiten al poder soberano que las convierte en muertes expresivas y no utilitarias.
Lo que el poder hace con esos cuerpos violados, asesinados y mutilados es lavarlos para borrar pruebas. Lo hicieron con el cuerpo de María Soledad. Se decía también que habían lavado el cuerpo de Daniela en el hospital de Cañada, donde permaneció 13 horas sin custodia desde que la encontraron. ¿Por qué, señor, se ensañaron con ella si llevaba guardapolvo? Podría completarse así la pregunta del niño. Gabriela Giachie le otorga gran significación al guardapolvo. El guardapolvo era como un escudo, era sagrado. Yo soy maestra y no me pueden hacer nada. Del mismo modo opina Adriana Pena. Una maestra era intocable, había un código de confianza y de respeto por llevar el guardapolvo, y ese código se rompió con Daniela. Esa idea del sacrificio de los maestres rurales, tan instalada en el imaginario social, se tradujo en la consumación del sacrificio de un cuerpo con guardapolvo, llevada a cabo por el femicida con la misión de moralizarlo. El año 2006 fue crucial. El 8 de marzo, fecha del cumpleaños de Daniela, mujeres autoconvocadas de Rosario marcharon en esa ciudad por el Día Internacional de la Mujer con numerosas consignas, entre ellas el esclarecimiento de los asesinatos de Sandra Cabrera, Graciela Acosta y Daniela Sparvoli. En mayo se efectuaron los ofrecimientos de cargos directivos concursados en 2003. Muchas docentes que se habían presentado al concurso en el que el Ministerio de Educación de Santa Fe ofrecía los cargos vacantes, temían elegir vacantes para titularizar en la ruralidad o en localidades vecinas por miedo a viajar y verse obligadas a hacer dedo en caminos o rutas sin transporte público. AMSAFE reclamaba el reconocimiento del boleto para viajar al lugar de trabajo, el transporte seguro y la posibilidad de solicitar traslados en forma anual a cargos en escuelas más cercanas a los domicilios de cada docente. El 20 de septiembre detuvieron a Juan Pablo Carrascal, el femicida de Daniela. Así se iniciaba otra etapa en la lucha, el largo camino del juicio y de la condena a Carrascal. Las marchas se suspendieron porque parte del propósito que perseguían se había cumplido, la detención del femicida. Restaba la otra parte, es decir, la concreción de mejoras en las condiciones laborales de la ruralidad. La cuestión del no reconocimiento del boleto para llegar al lugar de trabajo era una deuda del Estado para con toda la docencia santafesina. En el caso particular de la ruralidad, se agravaba por el hecho de que no había siquiera transporte para llegar a las escuelas, siendo que la provincia contaba con unos 1.200 docentes rurales. Si la maestra no contaba con un medio de locomoción propio, podía ser llevada en su vehículo por algún miembro de la comunidad educativa. Sin embargo, el femicidio de Daniela había impactado en esta posibilidad, pues los lazos de confianza con vecinos y conocidos se habían roto. Hubo entonces numerosas solicitudes de licencia y muchos temores entre quienes continuaron viajando. Otra problemática que surgió fue la dificultad para cubrir vacantes en cargos rurales. Casi nadie quería ir al campo por miedo. En esos años, AMSAFE enfatizó su lucha también por la concreción de un sistema de traslados que fuese anual, es decir, que los docentes pudieran solicitar la ocupación de un cargo vacante cercano a su domicilio una vez por año. La desprotección de la docencia estaba puesta en evidencia, fruto de la desidia estatal. El 6 de octubre de 2009, la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario confirmó la condena a prisión perpetua para Juan Pablo Carrascal. Quedaron así firmes las acusaciones de abuso sexual con acceso carnal, homicidio calificado y robo calificado por el uso de arma de fuego en concurso real. También fue condenado a pagar la suma de 400.000 pesos a la madre de Daniela y la misma cifra al esposo de la víctima. Sin embargo, quedó abierta la investigación de otros participantes en el femicidio. El 7 de abril de 2011, la Corte Suprema de Santa Fe confirmó la condena. Carrascal incriminó a su ex suegro como cómplice en el femicidio y luego se desdijo. La justicia no descartó un cómplice, pero nunca lo pudo comprobar. El caso se cerró en 2012. La lucha sindical logró finalmente el reconocimiento del accidente de trabajo y la visibilización de las problemáticas de la ruralidad.
En febrero de 2009, el gobierno de Hermes Wiener establece el decreto que aprueba el reglamento para traslados y permutas del personal docente. Los traslados se hicieron anuales, sin excepción, y las permutas mensuales. Además, es preciso señalar que existe un reconocimiento salarial para la ruralidad comprendido en el ítem 261 denominado zona desfavorable, que incrementa los sueldos en distintos porcentajes según las condiciones geográficas y de accesibilidad del lugar donde se encuentra cada escuela. A esto se suma la sanción del medio boleto urbano e interurbano para los docentes. Pero aún con políticas de inclusión para la ruralidad, como la continuidad de estudios de nivel medio para los alumnos en las escuelas núcleo y con el transporte de los profesores a cargo del Estado, las problemáticas continúan y son particulares según la zona de la provincia. Juan Pablo Casielo, secretario gremial de AMSAFER Rosario, señala que el trabajo de los docentes en estos contextos se caracteriza por la soledad, la imposibilidad de conformar equipos, la multiplicidad de tareas y el aislamiento, a lo que se suma la falta de transporte. La Ley de Educación Provincial, que nunca se sancionó, contenía un apartado dedicado a la ruralidad donde comprometía al Estado a garantizar el transporte en todos los niveles. En el nivel medio, la provincia retrocede en relación a las condiciones laborales, puesto que a mediados de 2018 deja de cubrir el traslado a los profesores a los diferentes núcleos rurales. Nombrar hoy a Daniela Sparvoli es nombrar el femicidio docente. La mataron por ser mujer y trabajadora de la educación. Representa las nuevas violencias ejercidas contra las escuelas en el siglo XXI y contra las infancias que las transitan, porque quienes participan y han participado históricamente con mayor representatividad de género en la labor educativa fueron y siguen siendo las mujeres. Pero en la constitución del Estado Nacional, en la división social, la legitimación y la distribución del poder, las mujeres, salvo contadísimas excepciones, siempre jugaron un papel subalterno. Mujeres e infancias son sujetos vulnerados por la derecha política. Daniela Sparvoli representa las violencias ejercidas por las políticas neoliberales de los años 90, el desguace de los ferrocarriles o ferrocidio llevado a cabo por el menemismo como parte de su política de reducción del Estado y que dejó a numerosas poblaciones aisladas junto con el desfinanciamiento del sistema educativo. Pero nombrar hoy a Daniela Sparvoli es nombrar también a las mujeres que encarnaron la resistencia a esta construcción política dominante, que se organizaron en las calles para reclamar verdad y justicia, para luchar por la reivindicación del trabajo docente en contextos rurales. Esas, sin miedo o venciendo el miedo que les querían infundir, subvirtieron el escenario político, enfrentándose a los poderes y a sus prácticas opresoras. Esas encarnaron un feminismo de la praxis. Nuestra esperanza por una sociedad más justa e igualitaria está cifrada solo en la lucha colectiva. Lo dice una de esas mujeres que le pusieron el cuerpo a la lucha, Marta Ferreira, quien el día en que se condenó al femicida de su hija aseguró: la verdad es la que triunfa. Si durante 40 meses hemos estado en marchas pidiendo esclarecimiento y justicia, es porque siempre fuimos con la verdad. Karina Trivisono, feminista, maestra, directora de la Escuela 90 de Rosario. Maestras Argentinas, entre mandatos y transgresiones, reúne en un centenar de capítulos las trayectorias de maestras de todo el territorio nacional y de todas las épocas. El ámbito educativo pone en tensión los mandatos establecidos y las motivaciones propias de cada educadora, lo que confiere un particular dinamismo y riqueza a estas historias de vida. Algunas maestras fueron obedientes reproductoras del mandato estatal, otras eligieron rumbos críticos,
problematizaron la tarea docente, abrevaron en teorías renovadoras, bregaron por la inclusión, desarrollaron experiencias de educación no formal, cargaron sobre sus espaldas las escuelas rurales, eligieron alfabetizar en villas y en contextos de encierro, o fueron pioneras en la educación para personas con discapacidad. Muchas rechazaron el modelo patriarcal que las limitaba al hogar y el aula, ocupando nuevos espacios en el periodismo, la literatura, el arte, la universidad, el parlamento y otros. Están presentes también las maestras que lucharon por la educación pública, común, laica y gratuita, y aquellas que, asumiendo su condición de trabajadoras, impulsaron la organización sindical. Asimismo, las que soñaron con una sociedad más justa y se transformaron en militantes socialistas, anarquistas, comunistas, peronistas o radicales, así como en feministas, ecologistas y defensoras de los derechos humanos. Ya en el siglo XXI llegan por primera vez a las aulas maestras de los pueblos originarios y disidencias sexuales. Todas estas historias van tejiendo la trama de una historia desde abajo de la educación en nuestro país. Maestras Argentinas es un proyecto colectivo. A las más de 80 autoras y autores de los diferentes capítulos se suman numerosos intérpretes que a través de la narración oral hacen posible este audiolibro. Eduardo Mancini y Mariana Caballero fueron los compiladores y la edición es una producción conjunta del Centro Cultural La Toma, la Asociación Civil Inconsciente Colectivo y la Cooperativa de Pensamiento Margarito Tereré. Este material es de difusión libre.